Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal Santander Justicia. En la entrevista con la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, doña Rosario Silva de la Puerta, hemos hablado de que el TJUE se compone en realidad de dos tribunales. Uno de primera instancia, el llamado Tribunal General de la Unión Europea, el digamos hermano mayor, el mencionado, el que hemos hablado, es el TJUE, el segundo. Esta segunda parte, la de la tertulia, he querido dedicarla precisamente al Tribunal General, para comprender su funcionamiento. Para ello contamos con Ignacio Ulloa, que fue juez de ese tribunal entre 2013 y 2019 y que actualmente es el jefe de gabinete del presidente del Tribunal Constitucional. Buenas tardes, señor Ulloa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Todo bien por Madrid? Carlos, Bien, sí. ¿no? Sí, bien. Aquí en el despacho. Bueno, Más oscuro... y también... ¿Más oscuro? Digo que más oscuro que en Bruselas, creo, o más oscuro que en Luxemburgo, porque hace muy mal tiempo. Bien, y también contamos con Alfonso Lamadrid, socio del Departamento de Derecho de la Competencia y de la Unión Europea de Garrigues, el despacho Garrigues en Bruselas. El señor Lamadrid es uno de los 4 abogados que representan nada menos que a Google en su recurso contra la sanción de 4.340 millones de euros, que se dice pronto, que la Comisión Europea impuso por abuso de posición o supuesto abuso de posición dominante con su sistema Android. Bienvenido, señor Lamadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vosotros. Un placer tenerla aquí con nosotros también. Señor Ulloa, a ver, dicho así a bote pronto y fácil, ¿para qué sirve el Tribunal General de la Unión Europea? ¿Cómo lo explicaría a su madre, o a su mujer, o a su hijo, a gente que no tiene ni idea de lo que es? Pues se explica de una manera relativamente sencilla. Sería el tribunal u órgano jurisdiccional que se encarga de revisar la legalidad o la adecuación al derecho de la Unión Europea de los actos y disposiciones que dictan la Comisión, el Consejo, el Parlamento y otras instituciones, órganos y organismos y agencias de la Unión Europea. Es el que controla la legalidad de la actuación de la Administración comunitaria. ¿Y qué asuntos trata? Así de sencillo. Pues sus materias son de lo más heterogénea. Es un tribunal que originariamente se creó para la supervisión de la actuación de la Comisión, especialmente en materia de competencia, en abuso de posición dominante, prácticas restrictivas de la competencia, cuestiones relativas a también las ayudas de Estado, y a partir del año 88 se va expandiendo sus competencias y hoy por hoy trata todo tipo de competencias, no solo las cuestiones relacionadas con la competencia, sino también la propiedad intelectual, especialmente las marcas de la Unión Europea, pero también se extiende su competencia al acceso a documentos y información por parte de las instituciones, a cuestiones relacionadas con el personal y funcionarios públicos, cuestiones relacionadas con política agrícola, y cuestiones relacionadas incluso con el control de la legalidad de los actos de política exterior, que es una materia relativamente singular en el sentido de que es una materia desglosada o desmembrada de la política que es objeto de control jurisdiccional. Señor Lamadrid, usted está en la otra parte. Esto debe ser muy complicado, ¿no? Es decir, por lo que me está contando el señor Ulloa, uno tiene que tener una capacidad de comprensión y dominación de estos terrenos inmensa. Esto es para iniciados, ¿no? ¿O no? Bueno, es un área en el que el conocimiento del derecho de la Unión Europea es importante, en el que la experiencia juega un papel importante. En muchos aspectos es un tribunal accesible, hay que acostumbrarse a ciertas peculiaridades, no tanto del derecho como del propio tribunal. Es un tribunal que en muchos aspectos es un tribunal que opera más como un tribunal de common law, tiene una influencia de distintas culturas, con jueces de distintos países, distintos perfiles. Pero bueno, yo creo que la experiencia efectivamente es importante, sobre todo porque lo que se discute ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia son siempre cuestiones técnicas complejas de derecho de la Unión. Entonces sí que la especialidad, la especialización, la experiencia son importantes. Aquí no hay muchos abogados españoles especializados en esto, ¿no? Bueno, hay abogados, hay grandes... ¿Cuántos hay? A ver. Es difícil hacer el cálculo, pero hay magníficos juristas especializados en derecho de la Unión Europea en España. Hemos tenido magníficos jueces, magníficos abogados generales. Hay grandes especialistas en la Comisión Europea, en las instituciones, en los servicios jurídicos de las instituciones que pleitean día sí día también allí, españoles.
y por supuesto también en despachos de abogados. Yo creo que hay dos planos que es importante distinguir. Por un lado están las cuestiones prejudiciales, donde cualquier abogado de prácticamente cualquier orden puede llegar a acudir al Tribunal de Justicia, al Tribunal Superior. Cualquier abogado que detecte un tema relevante de derecho de la Unión y lo sepa invocar. Y luego está el otro plano, que es el de las acciones directas, los recursos de anulación, que es lo que se dilucida en primera instancia entre el Tribunal General, y ahí sí que es cierto que el trabajo se suele concentrar más en un número más limitado de despachos y de abogados. Señor Ulloa, en España no se comprende demasiado lo que es ni el TJUE ni el TGUE, ¿no? ¿A usted qué le parece? Vamos a la realidad es que, vamos a ver, el grado de conocimiento que tiene el ciudadano medio es muy, muy limitado. El grado de conocimiento que existe en la jurisdicción o en el foro es un poco mayor, porque ya se iba trabajando muchos años aplicando el derecho de la Unión, y también todos los operadores jurídicos, por así decir, saben que el elemento comunitario se ha incorporado al derecho nacional. Pero para el público en general es absolutamente un desconocido, y dentro de la praxis de los abogados, desgraciadamente el número de abogados españoles que intervienen ante el tribunal pues tampoco es muy grande, pero yo no creo que sea un problema de desconocimiento, es simplemente un problema de acceso, y que muchas veces pues no tienes el cliente adecuado, y si no tienes el cliente que te suscite el caso, pues no impugnas ante el Tribunal de Justicia, ante el Tribunal General en primera instancia, por medio del recurso directo de anulación, ¿no? El señor Lamadrid es uno de los 4 abogados que representan a Google en su recurso ante el Tribunal General, ante el Tribunal General, en el cual usted estuvo trabajando 5 años, ¿no? ¿Fueron 5? 6 años. 6 añitos. 2013, 6 añitos. Sí. Para que un español esté metido entre los 4 grandes, tiene que ser bueno, ¿no? Tiene que conocer muy bien esto, ¿o no? Pregunto. Entre los 4 grandes... Entre los 4 abogados. Son 4 abogados que defienden a Google. Sí, el hecho de que hay un español... Sí. Bueno, vamos a ver, sí que es cierto, y estoy de acuerdo con el letrado, con Alfonso, como ha expuesto, que los juristas españoles, bien sean en el libre ejercicio o bien sean incorporados a los servicios jurídicos del Consejo de la Comisión o en el propio Tribunal de Justicia, han siempre descollado. O sea, el español es un buen jurista, un jurista apreciado porque es un jurista fino, un jurista sutil, un jurista metódico, concienzudo, que analiza las cuestiones de una forma pormenorizada y sabe exponerla. Lo único que siempre se tiene que enfrentar a la barrera del idioma, aunque el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen la gran ventaja de que el idioma no es una barrera insoslayable, porque uno puede incluso efectuar los alegatos o ir a la vista oral y hablar en su propio idioma, y eso yo creo que otorga una ventaja. Pero dado el tecnicismo del derecho de la Unión Europea y dada la especificidad de la materia, yo creo que muchas veces es difícil que haya un cliente, un gran operador en sectores regulados, o alguien que ha resultado perjudicado por una decisión de la Comisión o del Consejo, que acuda a un abogado español, porque relativamente los despachos bruselenses y los despachos de la City de Londres están siempre en mejor posición, ¿no? Los primeros por su proximidad y los segundos por su conocimiento y de su experiencia internacional, ¿no? Pero, bueno, se va haciendo camino, y yo creo que poco a poco hay cada vez más abogados en materia de competencia. Hay buenos abogados españoles. Yo podría decir que una decena de abogados españoles que tienen un prestigio reconocido en el foro, y que en el Tribunal General, cuando venían, sabíamos que venían con asuntos serios. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. No lo personalizaría. Yo creo que en asuntos de determinada envergadura lo que cuenta siempre es el equipo, no el abogado concreto. En nuestro caso, en Garrigues, creo que somos uno de los despachos, si no el despacho con más carga de trabajo contencioso ante los tribunales de la Unión ahora mismo. Yo creo que en los últimos años habremos hecho casi un centenar de procedimientos, sobre todo en materia de competencia y ayudas de Estado. Las ayudas de Estado, de hecho, ha sido trabajo recurrente ante el tribunal. Yo creo que esa experiencia es importante cuando nos posicionamos de cara a otros procedimientos también. Y nosotros hemos trabajado en muchos asuntos de muy diversa índole, trabajando pues para grandes empresas españolas, grandes empresas internacionales, administraciones públicas, varias comunidades autónomas. Hemos representado incluso a la propia Comisión Europea
en una serie de asuntos. Y sí es cierto que algo peculiar que hemos conseguido en los últimos años ha sido trabajar en muchos asuntos de importancia que no tienen que ver con España, no solo el que mencionabas. Tenemos otra serie de asuntos en los que hemos trabajado para grandes empresas multinacionales en asuntos sin relación con España. Cuando estoy activa, por ejemplo, en esto ante el TGUE o ante el TJUE, ¿en qué idioma lo hace? Nosotros habitualmente trabajamos o bien en inglés o bien en español. Los asuntos de ayudas de Estado suelen ser en español. Los asuntos de competencia depende del cliente. Normalmente es el recurrente quien elige el idioma de procedimiento. Entonces el procedimiento escrito, el procedimiento oral discurre en uno de esos dos idiomas. Después en las vistas el letrado elige el idioma en el que habla, eso es el idioma del procedimiento, tiene que ser. Pero los jueces escuchan con traducción simultánea, una traducción, por cierto, excelente, pero bueno, es algo que también hay que tener en cuenta. Son los mejores traductores juristas de toda Europa. Son realmente extraordinarios. Son muy buenos traductores. Sí. Pero bueno, puede que el lenguaje en ocasiones sea una barrera. Para nosotros estamos acostumbrados a eso y, como digo, trabajamos habitualmente en inglés. La mayoría de mi trabajo ahora mismo es en inglés, también en español y hemos tenido algunos asuntos en francés también. En el caso de los dos tribunales de primera instancia y el superior, ocurre como en España que uno dice, a ver, ¿quién ha tocado? ¿Quién es el ponente? ¿Es importante el ponente o no? O aquí en este caso la razón de quién es el ponente no tiene importancia. Pregunto, Ignacio. Yo creo que bueno, eso como sería parte afectada, pero es indudable. Nosotros sabemos que los letrados pues tienen siempre sus preferencias. Hay gente que accede al tribunal con un determinado bagaje o experiencia más profundo en determinada materia y por lo tanto pues tiene una cierta especialización, y los letrados, cuando son asuntos de competencia, prefieren que el juez ponente o en la sala haya alguien que tenga conocimiento de la materia, porque dada la heterogeneidad, como ha explicado antes Alfonso, la heterogeneidad de Estados miembros y de culturas jurídicas y de experiencias profesionales y de bagajes, pues puede suceder que en una sala que esté conociendo un asunto o de competencia o de propiedad intelectual no haya un juez que sea experto en esta materia, y esto sí que les provoca una cierta inquietud. Pero yo creo que cada vez se va incrementando más el grado de conocimiento y de experiencia, y desde luego en el acceso a la condición de juez en el Comité 255 cada vez se va exigiendo más que en la presentación de ese currículum no solo haya unas garantías de independencia o imparcialidad o un cierto dominio de idiomas, sino que el juez que se presenta sea un experto en derecho de la Unión Europea y con conocimientos específicos en un determinado campo que sea competencia del tribunal, para que así se permita incrementar la calidad de las resoluciones del tribunal, que no sea simplemente una repetición de jurisprudencia, sino que muchas veces hace falta que haya un auténtico juez experto que, incluso si tiene que tomar el camino o la audacia de cambiar una línea jurisprudencial, pueda hacerlo porque se lo permiten sus conocimientos. Vale, a ver, y ahora para que nos entendamos, las decisiones de la Comisión Europea son susceptibles de verse recurridas ante el Tribunal General, ¿correcto? Así es. Exacto, como en el caso Google, ¿no? Exacto, son recurridas por los mismos motivos que serían recurridas en un procedimiento contencioso administrativo en España, por los vicios de incompetencia, defectos sustanciales de forma, violación de los tratados o de normas de ejecución de los mismos y desviación de poder, que son las mismas causas. En definitiva, siempre se suelen invocar dentro de las alegaciones cuestiones relativas a error de hecho y error de derecho, y siempre se suelen encauzar por los letrados las cuestiones relacionadas no solo con la adaptación o base jurídica, sino con la motivación, el grado de motivación y exhaustividad con respecto a la actuación administrativa. En definitiva, son procesos concienzudos. Correcto. Y eso lleva luego después al recurso en segunda instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿correcto? O sea, estamos reproduciendo el sistema que tenemos en nuestro país también, de alguna forma, ¿no? El sistema dos instancias de doble instancia, porque bueno, además ha pasado a ser una garantía, por así decir, del proceso debido a nivel europeo, y forma parte ya de la tradición jurídica de todos los Estados el que se tenga este derecho a segunda instancia, no solo en el ámbito penal, sino también en el resto
procedimiento de las ramas de ordenamiento jurídico y como no, en el procedimiento administrativo. Y en este caso, el Tribunal de Primera Instancia, sus resoluciones, cuando se aprecia que se ha incurrido en algún error y las partes no están conformes, pues las recurren en apelación-casación al Tribunal de Justicia, que no revisa las cuestiones fácticas y solo lleva a cabo una revisión por cuestiones jurídicas. Por eso digo que es un recurso no solo de apelación, sino también apelación-casación, porque realmente hay que tener una buena argumentación jurídica para poder pasar el filtro de admisión del recurso de casación. A ver, señor Lamadrid, una cuestión personal. Cuando uno, porque hemos estado viendo las salas de juicios y son impresionantes. Es decir, conocemos las españolas, pero claro, cuando entras en la gran sala, vamos a ver, esto es como torear en las ventas, perdón por la expresión, pero es así. ¿Uno qué siente en ese momento? Cuando uno se levanta y empieza a explicar a un tribunal formado por 3, 15 o el Pleno un asunto de estos. Pues para mí las vistas son la parte más bonita del trabajo. No sé si son necesariamente las que el momento que tiene más incidencia en la resolución del tribunal, que muchas veces viene condicionado por lo discutido en la parte escrita, pero sí, esos momentos son los que uno se siente más abogado, digamos, ¿no? Yo creo que la dinámica de una vista en los tribunales de Luxemburgo es distinta de la que puede ser la dinámica en un tribunal nacional. De hecho, quizás se parezca más incluso a lo que puede ser un examen. Aquí la práctica de prueba no tiene un papel tan importante. Es muy excepcional que haya testificales, interrogatorios, declaraciones de peritos. La vista transcurre normalmente con una exposición oral por parte de los distintos letrados, de las distintas partes, y a eso sigue un debate técnico-jurídico con los jueces sobre cuestiones de derecho de la Unión. O sea, el debate se centra en cuestiones de derecho, particularmente en los asuntos de casación y las prejudiciales, que por naturaleza solo pueden tratar de cuestiones de derecho, como explicaba Ignacio, pero incluso también eso sucede en los casos de acciones directas. Yo creo que es una de las, mencionaba antes la influencia de los sistemas de common law, y esa es una de ellas, el tener esos debates con participación activa de los jueces, que lo utilizan pues para enviar mensajes a las partes, explorar consecuencias de distintas soluciones y a veces incluso en ocasiones para enviar mensajes. ¿Y uno se pone nervioso el día anterior? Supongo que bajará a un hotel allí a Luxemburgo el día anterior, se prepara todo y uno está nervioso, ¿no? Bueno, yo creo que la tensión siempre es buena. Yo creo que la tensión genera un estado de lucidez transitoria que a uno se le pasa después. Pero bueno, sí, es cierto que hay que mantener cierta tensión. Nosotros hemos participado en muchas vistas, pero bueno, siempre es importante mantener esa tensión, ¿no? Señor Ulloa, como todo lo que comienza tiene su fin, y me gustaría seguir con esta tertulia, pero está muy bien este programa especial de haberles tenido a ustedes, al señor Ulloa, que ha sido durante 6 años juez en el Tribunal General de la Unión Europea y hoy es el jefe de gabinete del presidente del Tribunal Constitucional, y también al señor Lamadrid. Muchísimas gracias a los dos por sus aportaciones en este programa especial hecho desde Luxemburgo y desde Bruselas sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para entenderlo y para comprenderlo, porque lo que aquí se dirime tiene consecuencias en todos los países, en los 27 países de la Unión. Nos vamos hasta aquí. Hemos llegado hoy en Foro Confilegal Santander Justicia. Recuerden que dentro de una semana tenemos una nueva cita. Cuídense y hasta entonces.